Dios les bendiga a todos. Seguimos con la lectura de nuestro libro Una historia que no termina. La historia de la iglesia aquí en Colombia. Veníamos escuchando de nuestra hermana Jaylee cómo nos venía narrando. Esa historia había terminado en que, el misionero con unas cajas había hecho unas habitaciones y la cocina, y allí se había mudado la familia Larsen. Continuamos entonces, dice así: al poco tiempo comenzó una persecución contra los creyentes por parte de un sacerdote, quien animaba a los niños de un colegio, dándoles piedras y arena para que sabotearan los cultos, y al punto que, una ocasión, hubo necesidad de llamar a la policía. Después de haberlos encerrado una noche y que el sacerdote hubiera excomulgado a quienes los habían puesto presos, porque según él estaban defendiendo a su patria, su iglesia y su credo. Ellos confesaron que eran del clérigo quien los había mandado a hacerlo. En otra ocasión, hasta intentó golpear a la hermana Tobita, ya que era conocida porque le gustaba repartir hojitas con la palabra de Dios. Para protegerse de los intempestivos ataques de los fanáticos religiosos, el hermano Larsen solo abría la puerta central y puso un biombo, de tal manera que para ver quién estaba en el interior había que ingresar y mirar por los lados. Arreció tanto la persecución que el misionero optó por cerrar el local y hacer los cultos en una casa, cerca de la Plaza de la Concordia. Pero entonces el dueño del local lo animó diciéndole: oiga, señor evangélico, usted, ¿por qué dejó cerrado ahí y no siguió haciendo cultos? Siga haciendo cultos. Es cierto que el cura está haciendo persecución con los niños del colegio, les da piedras y les da arena y les da cosas para que tiren, pero la gente los apoya a ustedes. Es en abril de 1938, movida por la necesidad de la costa norte y las ansias que tenía de ver el evangelio esparcido en Colombia, que Clara Berchtold, acompañada de Perla Cooper, se va desde la Loma del Salado a Cartagena, con el mensaje pentecostal del nombre. Querían comenzar una obra. Mientras tanto, don Carlos se quedaba en la montaña, con su hermana Eleanor Falleta y María Isabel Tolosa, hija de don Prudencio. Además con Maruja Correa, que ya había regresado de Bucaramanga. En esta década, de 1930 a 1940, la costa del Caribe colombiana era tenida como una de las regiones menos evangelizadas del país. Así que se veían oportunidades para expandir el evangelio. Precisamente, el doctor Mario Strachan, fundador de la Misión Latinoamericana, había visitado el país con su esposa en 1936 y había concluido que el departamento de Bolívar era una de las regiones más necesitadas por la obra evangelizadora, pues solo había alguna labor hecha por la misión presbiteriana y había grandes territorios y muchas poblaciones donde el evangelio nunca se había predicado y las gentes eran amplias y acogedoras. Por su parte, la hermana Falleta oraba a Dios sobre lo del Espíritu Santo, sobre si era o no su voluntad. Antes, las halagüeñas perspectivas de trabajo encontradas en Cartagena, Clara escribió a su esposo para que fuera con algunos ayudantes allá. Así que en el mes de mayo, el hermano Carlos viajó con Falleta y María Isabel Tolosa a esa ciudad. Habían tomado una casa bien construida, que solo servía para vivir, pero no para llevar a cabo los cultos. Entonces Carlos Berchtold tomó un local en arriendo que encontró en una vía de bastante tráfico y se mudaron allí. Eso sí, en las noches para tener luz en el local tenían que quitarla de la parte en que vivían. Falleta continuaba con la búsqueda de Dios, acerca del Espíritu Santo. Una noche de viernes se fue a la playa y tuvo una experiencia mientras oraba. Triste por su condición económica, sintió como si el Señor la levantara al cielo y tuvo una visión espiritual basada en Juan capítulo 14, donde Jesús promete que se iba a preparar lugar para nosotros. El siguiente domingo, mientras oraba con Clara y Perla, se dio cuenta que esta última cayó al piso como si fuese el Señor el que le dijera que abriera su boca, que Él la llenaría. Enseguida comenzó a hablar en lenguas. Cuando Clara se dio cuenta que Falleta estaba hablando en lenguas, comenzó a alabar al Señor.
en tanto que Clara alababa más al Señor. Fayette hablaba más en lenguas, duró horas haciéndolo. Se dio cuenta que estaba en el suelo, se levantó pero no podía hacer más que hablar en lenguas. Después hubo un culto glorioso, con mucha gente adentro y fuera del local. Es así que hacia fines de 1938 había 3 lugares donde se predicaba el mensaje del nombre de Jesucristo: Loma del Salado, Bucaramanga y Cartagena. 2 eran dirigidos por los Berchot y uno por el hermano Larsen. El de Bucaramanga fue el comienzo de lo que sería más tarde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero que por ahora era la Iglesia Evangélica Pentecostal. Pero se avecinaba una tormenta en la vida de la incipiente iglesia. Desde el mes de marzo, la hermana Abigail había quedado embarazada de su segundo hijo, y cuando se acercaba el momento de dar a luz, comenzó a tener problemas de salud. Cuando le faltaban 6 semanas de gestación, su salud se complicó tanto que el hermano Larsen se comunicó con los misioneros que estaban en el Salado y les contó la crisis por la que estaban pasando. Dispusieron el envío de una misionera que era enfermera y que estaba trabajando con ellos. Atendería a la hermana Abigail en el parto. Las circunstancias de la época no hacían posible que el hermano Larsen llevara a su esposa a un hospital, pues los enfermeros les hacían exigencias de tipo religioso. Específicamente le exigían colocarse un rosario en el cuello. Francisco Ordóñez, en su obra tantas veces citada, comenta: desde años atrás se había visto con tristeza que los pacientes evangélicos eran rechazados o no eran bien atendidos en los hospitales, casi siempre dirigidos por religiosas, en donde por regla general se trata de obligar a todos los pacientes a confesarse, comulgar y tomar parte en rezos y devociones a los santos. 6 semanas estuvo luchando Axel Werner con la salud de su esposa. Eran noches oscuras en las que se alumbraba con velas. Pasaba largas noches de vigilia al lado de su esposa moribunda, con la esperanza de que el día siguiente llegara la enfermera prometida del Salado, pero no se presentaba. Demoró su arribo a causa de unos derrumbes en la carretera. Al fin llegó, pero era demasiado tarde. Abigail Gertrud había muerto el día 9 de diciembre de 1938. Murió, según informaciones que se tienen de Eclancia, al dar a luz una niña, a la que pusieron el nombre de su madre, Abigail, con un segundo nombre, Miriam. El 10 de diciembre la misionera era enterrada en el Cementerio Universal de Bucaramanga. Su epitafio dice: yo sé que mi Redentor vive. Los creyentes presbiterianos y de otras iglesias hicieron una recolecta para ayudar en los gastos del sepelio. Como el hermano Larsen quedó debiendo dinero, solo pudo pagarlo cuando le enviaron una ofrenda del Canadá. Pasó dificultades económicas en aquellos días, al punto que a veces solo tenía para comer arroz y leche, lo que compartía con Amelia Tobito cuando ésta le lavaba la ropa. Así que el misionero quedó solo, con un niño de 2 años y medio y una niña recién nacida, sumida en la soledad y la tristeza, en un país que no conocía prácticamente a nadie. En esos días el misionero entregó la niña a una señora que estaba amamantando a otro bebé, y a su vez también lo hacía con Abigail, pero después no quería devolvérsela. Para aquel tiempo los pocos hermanos dedicaban las madrugadas a orar. Iban a las 5 de la mañana al lugar de reunión. Una mañana de esas, Amelia Tobita recibió el Espíritu Santo. El hermano Larsen me dijo que había hablado en otros idiomas de otras naciones. A Werner Larsen no era un hombre que se dejara amilanar por las circunstancias y estaba convencido de que su llamamiento de ser misionero en Colombia. Los hermanos del Canadá, al morir la persona en quien confiaba, le mandaron a decir que regresara, y si conseguía una esposa en ese país podría volver. Pero él respondió: un soldado ha caído, necesitamos refuerzos, necesitamos más ejército. Con la plata que mandan para yo regresar, manden más obreros. Fue cuando los esposos James Edmer Ball y Grace Helen se ofrecieron en los Estados Unidos para venir a Colombia a colaborar, a ser padres de los niños y facilitar así las cosas. Como los Berchot no encontraban en Cartagena
se encontraban en Cartagena predicando, solo se enteraron de la muerte de la hermana Abigail en el mes de enero de 1939, pues el correo era muy lento en ese entonces. La hermana Falleta recordaba que ella tenía casi 8 meses de estar en Cartagena cuando le llegó la noticia de la muerte de la hermana Larsen. Las noticias que recibieron los asustaron, así que los Berchos decidieron viajar a Bucaramanga y dijeron: nosotros debemos ir a la montaña otra vez. Viajaron de inmediato con las jóvenes misioneras que les ayudaban en la obra. Los 5 viajaron por barco hasta Puerto Wilches, para luego seguir hasta Bucaramanga a través del ferrocarril. Cuando el grupo llegó a Bucaramanga en la segunda semana de 1939, la pequeña Abigail solo tenía 5 semanas de nacida. Todavía estaba con el hermano Larsen, la enfermera que había venido del Salado. Como hemos dicho, Falleta Cornelia Barnard llegó a Bucaramanga con los misioneros Berchot por primera vez. Ella veía a Asker Werner Larsen. Ella contaba así su primer encuentro: yo tenía 29 años cuando regresamos de Cartagena. Es la primera vez que yo veo al hermano Larsen. Cuando llegamos estaba parado en la puerta del local que tenía arrendado en la carrera 17. Él era alto, buen mozo, pero muy triste. Yo veía a un hombre que estaba sufriendo de tristeza por la muerte de su esposa, pero él nos atendió. El grupo se hospedó unos días en el local, al cual el hermano Larsen le había hecho 4 cuartos con cajas de cartón. Después continuaron el viaje para el Salado. Bueno, así llegamos a esta lectura de nuestro libro. Es apasionante leerlo, no quisiera uno parar, sino continuar de largo leyéndolo. Lo conmueve mucho a uno. De verdad que le conmueve el corazón al escuchar a aquellos hombres y mujeres valientes lo que hicieron por la obra del Señor Jesucristo. Querida juventud, queridos hermanos, espero que disfruten esta lectura y nos veremos una próxima semana con otro capítulo más, con otras páginas más de nuestro libro, Una historia que no termine. Dios les bendiga, mis hermanos, les amo en el amor de Cristo y un fuerte, fuerte abrazo. Dios les bendiga.